Clear to engage the mover to the north. Fire. Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor porque por difícil que parezca, se puede. Sin duda es difícil, pero siempre hay tiempo mientras todavía hay tiempo. Gracias por estar ahí. Hoy para ustedes entrevistamos a Washington Cucurto, Diego Bianchi, Nora Lezano, Maximiliano Peralta Rodríguez, Mariela Leal, Alejandra Fenocchio, Juan Chiesa, agenda filmada y mucho más. Antes, como de costumbre, los auspiciantes y el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746. Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Delfín. Telas de tapicería, cortinería, toldos. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Interfaz, soluciones gráficas, diseño e impresiones en pequeño y gran formato. España 1666, casi esquina Pellegrini. Teléfono 425-6385. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas. Teléfono 152-524-345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Diego Bianchi estuvo recientemente en Rosario para el segundo encuentro Festival Furioso de Dibujo que se realizó entre los días 10 y 14 de noviembre en Plataforma Labardén. Es maestro de dibujo, diseñador, ilustrador y editor. Fue cofundador de la revista Lápiz Japonés, es cofundador y director artístico del proyecto editorial para libros ilustrados Pequeño Editor. Ha participado en muchos congresos, fue premiado en diversas oportunidades, entre otros recibió el premio Conex 2012 de Ilustración a la Trayectoria 2002-2011 y fue finalista de la Bienal Ilustrarte de Portugal. Mientras se realizaba el segundo festival, entonces fuimos a Plataforma Labardén, lo entrevistamos, nos dijo esto. Vos te llamás Diego Bianchi. Firmás Diego Bianchi. ¿Te cansaste de que el Bianchi no se dijera Bianchi como se diría en italiano y lo quisiste italianizar y le pusiste la K? ¿O qué pasó? ¿Por qué? ¿O el diseñador intervino también sobre su propio apellido? En tu pregunta está la respuesta, absolutamente. Mi origen, o el de mi familia, es italiana y de algún modo un poco para homenajear a mi padre, que él siempre se hacía llamar Bianchi. Y mi abuelo también. Me pareció lindo, digamos, como gesto con mi padre, que además él me ha dejado mucho. Él fue encuadernador e impresor y mis primeras armas en la gráfica las hice en la imprenta de mi padre. Así que bueno, es como te digo, un pequeño homenaje, una intervención que hace el diseñador, un juego también.
Y originalmente yo me había puesto Bianchi, no Diego, no el nombre de pila, sino Bianchi. Pero bueno, estas cuestiones de internet, que surgen un montón de nombres similares al de uno en otros territorios, hicieron que bueno tuviera que diferenciar un poquito las aguas y bueno, finalmente la firma quedó como Diego Bianchi. He leído notas sobre vos, artículos, entrevistas, donde te presentan o te presentás como diseñador e ilustrador, habiendo comenzado como dibujante. De pibe, como dijiste, trabajabas con tu padre o en lo de tu padre, y después te decantaste hacia el diseño, y después hiciste ilustración. Aclárame por qué, por ejemplo, empecemos por esta. ¿Por qué ilustrador y no dibujante? ¿Por qué? Porque el ilustrador dibuja. Es buena la pregunta y es interesante la oportunidad para poder dar a conocer lo que yo pienso de cómo discriminar una profesión de la otra. Yo hice Bellas Artes, por ejemplo, y soy maestro de dibujo, y en ese momento era dibujante. El ilustrador, por un lado, trabaja por encargo, y por el otro, yo discrimino esta diferencia entre una cosa y la otra, porque el ilustrador siempre trabaja en función de un texto. O sea, para que mi trabajo exista, primeramente tiene que haber una motivación, y esa motivación es a través, o bien de un artículo de prensa, o de un texto, digamos, narrativo, un cuento, un poema. Siempre hay un disparador que está vinculado con la literatura, o en este caso, bueno, cuando hice prensa, el periodismo. Entonces me parece interesante diferenciar. Y recién te comentaba un poquito que estoy dando mucho taller, de hecho mañana doy un taller acá en el Festival Furioso de Dibujo, y parte de mi alocución comienza un poco hablando sobre el libro objeto y sobre la diferenciación entre estas dos ramas, la que puede ser la del dibujante y la del ilustrador. ¿Tus libros son siempre libros de objeto o son libros que tienen un texto de ilustración? ¿Y cuál es la diferencia entre el libro objeto? En realidad uno puede pensar en los artistas que hacen un libro que también es un objeto. ¿Ese es tu tema? A ver, los artistas hacen lo que se llama... No, libro de artista. Sí, no, está perfecto. El libro de artista. El libro de artista es un libro objeto y es un libro muy lúdico, muy juguetón. Se hacen muy pocos ejemplares y la posibilidad de desarrollar y experimentar con el carácter objetual de la edición siempre es como lo prioritario. También, por supuesto, el desarrollo de textos, imágenes y diseño. Cuando uno vuelca esas inquietudes al mercado, es decir, que uno va a hacer un libro donde quiere desarrollar el perfil del carácter objetual, siempre se encuentra con limitaciones que son las vinculadas con la industria, las que vincula con el mercado, porque eso genera un precio de venta al público que debe llegar al consumidor para que éste pueda, digamos, apreciar la obra que uno hace. Entonces a veces uno se siente limitado. No obstante, este carácter objetual yo lo pienso también, no solamente por el hecho de que una edición tenga desplegables o tenga pop-up, o digamos pueda jugar y hacer varias tapas en una misma edición de un único libro, sino que para mí pensar el libro como objeto es no solo pensar en un contenido literario o en un contenido de ilustración o en un ensamble como el que puede producir el diseño como lenguaje nexo de otros lenguajes. Entonces, cuando uno piensa sobre la materialidad del objeto, sobre la totalidad de lo que está queriendo contar, lo pienso, digamos, me imagino la palabra libro, con un peso específico, con un olor a recién impreso, sabiendo lo que es el gramaje del papel, pero no olvidándome también de que los contenidos pueden jugar en todo sentido, es decir, desde un título que puede aludir a cosas vinculadas con la literatura infantil y juvenil que pueden provenir de un imaginario colectivo. Eso también creo que hace las características y posibilidades de un libro objeto, no solamente jugar con el formato, a eso me refiero, no sé si queda claro, ¿no? Como que uno juega con todos los lenguajes que pueden intervenir dentro del libro, del objeto. Como diseñador, ¿qué tipo de cosa encontrás que te diferencie del ilustrador, que haga que sea diferente una forma de encarar el trabajo del otro?
Bueno, me cuesta mucho hoy encontrar ese límite. Yo soy admirador del trabajo de Bruno Munari, por ejemplo, que es un psicopedagogo, diseñador industrial, gráfico, escritor, hizo libros para niños, diseñó muebles, hizo talleres, tiene libros sobre talleres de experimentación con niños. Y he mamado mucho del trabajo de Munari y de otros colegas, y me interesa mucho esa relación que fluctúa entre ilustración y diseño. El diseño lo que hace es contextualizar de algún modo aquello de lo que estábamos hablando al comienzo, al dibujo. Por eso yo te decía, por un lado te decía, bueno, el dibujante no tiene que pensar en interactuar con un texto y tampoco tiene que pensar en interactuar con un mercado o con una industria. En cambio, la ilustración sí. Uno debe ser responsable y saber que va a interactuar con una imprenta, si es un ilustrador, con un diseñador. Entonces hay códigos comunes que el ilustrador tiene que haber experimentado para profesionalizarse como tal. Entonces, por un lado está eso que está más vinculado a lo técnico. Por el otro lado, cuando uno desarrolla herramientas vinculadas al diseño, puede apropiarse del lenguaje o puede transformar al diseño como el lenguaje. Y ahí puede empezar a interactuar con otras partes de la caracterización del objeto libro. Entonces, si yo sé cómo es la ingeniería de construcción de un libro y soy diseñador, yo sé cómo puedo modificarla, cómo puedo jugarla a mi favor, cómo puedo desmenuzarla, cómo puedo hacerla lenguaje. De repente yo puedo escoger hacer un libro con tapas y que adentro los cuadernillos vengan descosidos y que el lector arme a su manera la obra terminada. Eso sería un libro objeto, eso sería un juego que se puede permitir a alguien que está habituado a vincular ambos lenguajes, diseño e ilustración. Como ejemplo nada más, ¿no? Hay una segunda parte de esta entrevista a Diego Bianchi en este mismo programa. Maximiliano Peralta Rodríguez nació en Aedo, provincia de Buenos Aires, en 1975. Es licenciado en Artes Plásticas por la UNAM, vive y trabaja actualmente en San José del Rincón, donde coordina Curadora Residencia. Presenta su muestra Emprendimiento en el piso 3 del Macro. Lo entrevistamos. Contanos, ¿cómo llegas a Emprendimiento? ¿Cuál fue la génesis de esta muestra y cómo comenzaste vos en el camino del arte? Okay. Bueno, la muestra que estoy inaugurando hoy es la consecuencia de un premio estímulo que recibo del Salón de Rosario del 2014 y me brindan la posibilidad de hacer esta muestra acá y a partir de ahí comienzo a pensar este proyecto que tiene que ver un poco con pensar el lugar que uno habita y cómo lo habita. Y más que nada es un trabajo de resignificación y de puesta en valor de, en este caso, maderas que habitan en las cercanías de mi casa, que son residuos, ¿no? Que la gente va y las deposita en los alrededores de la laguna Setúbal, donde estoy viviendo. ¿Dónde estás viviendo? Es San José del Rincón y estoy muy cerquita de la laguna, y bueno, que es el lugar donde de donde sale toda la muestra, digamos, ¿no? Ese es el lugar, es como poder hablar de ese lugar, ¿sí?, con los objetos que hoy se encuentran en esta muestra. La idea de emprendimiento es como rescatar y poner en valor materiales encontrados en lugares públicos, ¿no es cierto?, baldíos, con la idea de poder hablar también de ese lugar, además de esa materialidad que uno puede encontrar en el lugar, más que nada del uso que se le está dando a esos espacios, sin una intención panfletaria, solo como para tener una mirada distinta, ¿no? ¿Tu formación, Maximiliano? Hice una licenciatura en Artes en la Universidad Nacional de Misiones, en Oberá, y la especialidad en Escultura. Nacido en Buenos Aires, pero viví por varios lugares de Argentina. A los 10 años estuve en Misiones y ahí hice la carrera en arte. Y hace 5 años estoy en Santa Fe, en Rincón. ¿Y la imagen primera cuál era? ¿Cuál es la diferencia básica de aquel muchacho que estudiaba a este, que hace una muestra en el Macro? Bueno, aquel muchacho creo que era como a gatas, tratando de entender algunas nociones del arte, empezando a instruirme en lo que era el arte, a tratar de entender de qué se trataba, y con el tiempo creo que sí, que hay un arco muy grande en esa concepción inicial del arte a la que puedo tener hoy.
y justamente hoy comentaba que estos objetos, si bien tienen un trabajo que está vinculado a la escultura, ¿no?, al oficio, al trabajo con la madera, que me parecía interesante la operación que los deja en evidencia que no es solamente una escultura, ¿no? La intención era como mostrar a través del video y con todo lo que van a ver en la sala, una operación que hace correr a los objetos del lugar de la escultura tradicional y los hace hablar de otra manera, ya quizás como una instalación o más vinculado a una acción, porque el video propone eso, ¿no?, que a partir de una acción surgen todos estos objetos. Yo parto desde la escultura en sí, del conocimiento que tengo en la escultura, de la formación. Sí, estás en madera. Claro, cuando estaba ya en cuarto año de esa facultad, y lo que hice fue, en mi casa, comenzar también con un emprendimiento, porque comencé a hacer los muebles de mi casa, me empezaron a pedir muebles y empecé como una pequeña carpintería artística. Entonces, todo ese conocimiento que traía del arte y lo volcaba a estos muebles que estaba haciendo, desde la escultura, me pareció interesante cómo hacer para yo sintetizar el trabajo diario y poder devolverlo hacia el campo del arte, ¿no? ¿Hiciste otras muestras? En mi carrera sí, he hecho varias, sí. ¿Con qué imagen? Pasa que esto es como una propuesta nueva, un momento bisagra en mi producción, pero tengo mucha obra. ¿Era más pintura, era más una escultura? No, son como esculturas habitables, construcciones con ramas efímeras, provisorias, que están hechas en espacios públicos, que tienen intención de albergar gente y poder, son participativas en un punto, ¿no?, que proponer cuestiones dentro de esos habitáculos que yo armo a la intemperie. De índoles diversas, ¿no? Atravesado por varios referentes, ¿no?, y más referentes docentes que artistas por ahí. Me acerco más al arte desde el pensamiento que por ahí desde lo visual en algunos momentos, pero así me formé con artistas como Diana Eisenberg, Tulio de Sagastizábal, Pablo Siquier, Cipollini como crítico curador. Hubo varios en la formación en esa etapa. ¿Qué es el arte? ¿Qué respondes? Para mí es una forma de vida. Trato de que cada vez se acerque más a eso, pero enriquecida, obviamente, ¿no? Donde todo lo más común o lo cotidiano pueda verse de otra manera. Es como casi una experiencia cotidiana transformada, como esto que sucede en esta muestra, ¿no? El hecho de decir, bueno, yo iba a ese lugar a cortar las maderas para hacer mis muebles, ahora lo transformo en obra, que esté atravesado constantemente, creo, por la vida, ¿no? Entre pliegues y fragmentos es el nombre de la muestra que Mariela Leal, de Mendoza, Argentina, que vive y trabaja en Chile desde hace muchos años, donde realizó prácticamente toda su carrera, Claudia Casarino, de Asunción, Paraguay, y Ricardo Marujo, de San Pablo, Brasil, presentan en los pisos 1 y 2 del Macro. El curador fue Amador Griñó, de Valencia, España. Estuvo presente Mariela Leal, hablamos con ella. La idea tiene que ver, por lo menos de la parte mía, con la transformación de los objetos, con la niñez tal vez cortada y mancillada, y vuelta al mar, la pérdida de los sueños, y un poco eso, ¿no? Eso sería. Yo coso y soy dibujante, entonces para mí la costura es como un traslado del dibujo, porque para mí yo coso con la máquina, y con la mano también, y eso estoy dibujando también, eligiendo las telas, el brocato. Eso. ¿Nacen de manera individual o ya tenés la idea de la multiplicidad? No, de manera individual, porque yo agarro el peluche o el objeto y lo voy transformando. Entonces depende de lo que va saliendo, voy armando las cajitas y los objetos. Eso es. Y luego en aquel caso, fotografiando como si fueran pequeños. Después que los hiciste, los fotografías. Son como retratos. Somos retratos de esos muñequitos un poco perversos por ahí, ¿no? ¿Cámara digital? Cámara digital, sí lo hago yo eso, sí. Y ahí se pueden ver cómo serían los objetos, cómo quedan sueltos, ¿eh? Contanos las fotografías y el video que están en este segundo piso del Macro. Las fotografías son de Claudia Casarino y el doctor Marujo, que ellos hicieron una exposición antes. A mí me agregaron a esta nueva que se hizo, esta nueva propuesta. Ellos trabajan también la costura, el pliegue, la modificación del cuerpo,
yo hago la modificación del muñeco, ellos modifican el cuerpo a través de la costura. Y ella y la Claudia y Marujo lo que hacen es manejar el tema del tiempo y de la vejez y la modificación a través de las mujeres con la cirugía plástica y el muñeco y la esculturita esta que serían como vírgenes antiguas sin ropa, que son antiguas y viejas. ¿Y cómo nace entonces el encuentro de ustedes tres para esta muestra? Y yo somos amigos nosotros y como me propuso Marcela exponer acá, yo digo sería interesante participar con otra gente y le dije a Claudia, ella estaba muy contenta porque tenía justo este trabajo que creo que iba bien. Eso nomás. ¿Cuál es tu formación, Mariela? Mi formación es universitaria, estudié en la Universidad Nacional de Cuyo y luego en la Católica me recibí en Chile. Y bueno, he desarrollado casi toda mi carrera en Chile. Bueno, yo tardé un año en hacer todo este trabajo de video y de las cajas y todo porque, bueno, quería presentar una cosa bien acá. Si pudieras tener una obra de arte de cualquier momento de la historia del arte en el mundo, ¿cuál sería? Está difícil, ¿eh? Pero me gustaría no sé, Picasso tal vez. ¿Alguna época en especial? No, la parte más contemporánea de ahora, ¿sí? La última. Esa abstracción, sí. Eso me interesaría, la parte abstracta de él, sí. Finalmente, ¿qué es el arte, Mariela, o qué es el arte para vos? Y para mí el arte es un trabajo, ¿sí? Un trabajo de investigación, y tratar de proponer una idea y una preocupación de lo que sucede a la gente. O sea, por ejemplo, a mí me preocupa mucho la infancia, me preocupa mucho el hecho que la gente ya no juegue, la niñez que tiene también sus problemas, ¿no? Que es mancillada, y eso me preocupa. Entonces trato de demostrarlo con estos pequeños objetos, que a su vez uno tiene que acercarse y verlos, que parecerían muy divertidos, pero si uno se acerca son más bien siniestros, un poco eso. Llamamos Cromlech al monumento megalítico formado por un conjunto de menhires dispuestos de forma elíptica o circular. Existen en Gran Bretaña, en la Bretaña francesa, en la península ibérica, Dinamarca y Suecia. En castellano se los conoce también por los nombres compuestos círculo de piedra, círculo megalítico y anillos de piedra. Nora Lezano, nacida en Buenos Aires en 1970, es artista visual. Comenzó a desarrollar su trabajo en la década de los 90, es curadora y fundadora del espacio Proyecto Espinosa, dedicado a la difusión de artistas emergentes y también de artistas consagrados. Ilustra el suplemento Radar de Página 12. Fotógrafa, videasta, iluminadora, estuvo en Rosario para presentar Fan, su muestra de fotografías de músicos en los pisos 6 y 7 del Macro. Aprovechamos para charlar con ella. ¿Cuándo comenzaste con esto? Comencé a principios de los 90, casi de casualidad, porque una amiga yo estaba estudiando biología en la facultad y una amiga del secundario que le gustaba la fotografía me dijo, ¿por qué no nos anotábamos en un curso básico? Le dije, ¿te parece? ¿No? Yo no tenía cámaras de fotos en mi casa. Me dice, dale, vamos, porque ella insistía porque a ella le gustaba. Así que, bueno, nos anotamos como con un mes de anticipación. Ella no tuvo un problema personal en ese mes, así que no lo hizo. Y acá estoy. Nace la admiración temprana por la música, ¿no? Por la música, por el rock argentino, sobre todo. Y cuando tengo esa primer cámara, tempranamente en la mano, digo, bueno, mi foco que sea ese, ¿no? Digo, los músicos, me encanta el mundo del rock, admiro profundamente a un montón de músicos y digo, bueno, iba a recitales, entonces iba y llevaba la cámara y ahí empieza. Pero bueno, primero fue la admiración por la música, así que llegó la música antes que la fotografía. ¿Haces música o simplemente sos...? No, mi instrumento es el obturador. Cámara analógica. Cámara analógica, tengo varias, tengo una mamilla de 6x4,5, tengo una Nikon, tengo dos Rolleiflex que uso muchísimo y después digital uso una Canon 5D Mark II, que la uso sobre todo para trabajar, para mis cosas personales suelo hacer en analógico.
Comenzaste entonces con la cámara analógica y ahora eventualmente también la utilizas. La uso para mis cosas personales, digamos, no para el trabajo, porque siempre piden en el trabajo la inmediatez de lo digital. Además de lo obvio en cuanto a la posibilidad de lo digital y lo analógico, ¿qué diferencia podrías marcar vos? La profundidad, la profundidad que tiene la foto analógica no la tiene la digital con nada, no hay con qué darle a eso, digamos, ¿no? Ni con filtros, ni con Photoshop, ni nada. Hay una profundidad ahí que no la puedo describir. Profundidad en el grano, en la textura, ¿no? Que lo digital yo no lo veo. ¿Qué te gusta más, blanco y negro o color? No, blanco y negro me encanta, aunque el blanco y negro sugiere y el color afirma, pero me gusta más que sugiera. Con los trabajos analógicos tenés que disparar de una forma diferente a la cámara digital. ¿Cómo haces para elegir en un caso y cómo haces para elegir en el otro? Porque sacar con una digital 100 en un segundo es una cosa, lo otro es completamente distinto. Mira, aunque no me creas, yo trabajo para el suplemento de un diario hace muchísimos años, del año 96, donde retrato gente. Entonces me he puesto, justamente porque me conozco, entonces en cada nota que hago, no menos, hasta 40 fotos tengo permitido, digamos, ¿no? Porque me aburro, porque aburro al otro y porque después son volúmenes que quedan ahí y no quiero. Entonces trato de ser como muy, muy, muy precisa, digamos, como sé lo que quiero, entonces voy al grano y nada, y trato de resolverlo de verdad en menos de 40 fotos. Háblame de aquella. Pie de Charly García. En esa época estaba viviendo en un hotel, así que nada, Charly siempre está mucho en su cama, entonces tenía los pies así al descubierto, y esa sí está hecha con un negativo de 35 milímetros, es analógica. ¿La que está al lado? La que está al lado es de la última sesión con Gustavo Cerati, se hicieron en Uruguay, y recuerdo que veníamos en un auto buscando lugares y vi ese rayo del sol ahí en ese árbol y dije, por favor, él estaba vestido así, ¿no? Entonces dije, por favor, bajémonos y fotografiamos. Y entonces le pedí que hiciera un juego así con la capa. ¿Toma directa es eso? Sí. No hay ningún tipo de... Nada. Vi esa escena, ese árbol y ese rayo de sol que caía ahí y dije, me tengo que bajar acá. ¿La que sigue? Y la que sigue, bueno, Fito, gran amigo, es en una gira que hice con él a Neuquén, en el 2000 o 2001, no recuerdo bien. Fito Páez, muy rockero en esa foto, a él le encanta esa foto, le encanta. ¿Las vendés? Se venden, están a la venda. ¿Qué tiraje, qué serie? Claro, sí, en algunas fotos no se venden y otras son tirajes de 100 más o menos. Se incendia el macro y no tenés negativos, no tenés en la computadora lo que tomaste originalmente, etcétera, etcétera, y es este piso el que se quema. Tenés que elegir una obra a salvar. ¿Cuál salvás? No, ninguna. ¿Que se quemen todas? Que se quemen todas. Qué dramática. No, pero digo, hay que ir liviano. Digo, ya las hice, ya viví cada momento, entonces me llevo eso conmigo. La foto es la foto. ¿Cómo es la historia para sacar la fotografía? ¿Acompañás al grupo? ¿Acompañás al artista? Sí, a veces sí, o a veces son entrevistas. Acá hay muchas, no hay tantas, pero hay muchísimas fotos que se han hecho por encargo para revistas. Y sí, a veces vas a su casa o pensás una locación. Y hay fotos de giras también, obviamente. ¿Podrías definir la fotografía? ¿Qué es la fotografía? Ay, qué difícil. A ver, la fotografía para mí, ¿no? Y a mí la fotografía me ha cambiado la vida. O sea que ¿qué es eso? Es mi vida. La fotografía, eso es la fotografía en tu vida. Mi vida, sí. ¿Y una definición de la foto? No sé qué es la fotografía. Y sí, es arte. ¿Y qué es el arte? ¿Qué es el arte? ¿O cuándo hay arte, Dios mío? Y cuando uno deja un poco de uno en lo que hace, me parece que hay... El nombre de una persona que admires, o que haya sido referente o que lo siga haciendo. Hay muchos, ¿uno solo? Dos si querés, tres, dale. Difícil esta pregunta. Bueno,
un referente, el primer referente, digamos, dentro de la fotografía para mí fue Annie Leibovitz, que es una retratista increíble, americana. Y después podemos poner un escritor, que es Antonin Artaud, que también lo leí tempranamente y ha sido así como esa oscuridad necesaria que uno necesita para vivir. ¿Qué esperas de una muestra? ¿Qué espero de una muestra? No espero. Digo, que la gente le pase lo que le pase. Si le gusta, le gusta. Si no le gusta, le gusta. Digo, digamos, este trabajo en particular es mi vida, digamos. Yo viví todas estas fotos. No las considero un trabajo. Entonces, para mí esto fue como todo. Entonces, al otro a lo mejor con la vida de uno no le pasa nada, o a lo mejor, pero bueno, convengamos que hay muchos referentes musicales que a la gente puede emocionar, entonces bueno, seguramente se van a ir emocionados. Sí. Siendo una primera muestra en un lugar como este, en un museo, prácticamente además no has hecho muestras en el sentido que se entiende por una muestra, ¿cierto? ¿Cómo seleccionaste, cómo elegiste, cómo decidiste qué ibas a hacer, qué ibas a exponer, qué ibas a mostrar en tu muestra primera? Perfecto. La verdad que fue una tarea bastante difícil. Estuve trabajando 2 años en la edición de las fotos. Era un material muy impresionante, mucho. Pero tenía una claridad que era que, como es una muestra de fotos y no es una muestra de caras famosas, tenía que haber buena fotografía, tenía que haber... Yo me dedico al retrato, entonces digo, bueno, que haya buenos retratos, ¿no? Que a mí me gusten, no sé lo que es un buen retrato, digamos, ¿no? Pero digo, que a mí me gusten, que yo diga, bueno, la foto la podría colgar en mi casa y me la banco. Entonces, con esa certeza fui mirando todo, ¿no? Entonces dejé como de lado muchas fotos de shows, digamos, que digo, bueno, la foto del show la tienen todos los que estábamos ahí, digamos, salvo una foto de show que es un momento, digo, eso es el momento preciso, digamos, no sé si muchos tienen esas fotos, pero bueno, esa fue la premisa, digamos, la buena fotografía, ¿no? Más allá del personaje, que el personaje uno lo ve y a lo mejor decís, bueno, igual se lo come un poco a la foto, pero que la foto esté buena. Alejandra Fenocchio nació en Murro, Buenos Aires, en 1962. Realizó estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes y estuvo en el taller de Luis Felipe Noé. Vive y trabaja en La Boca desde hace algo más de 20 años. Colaboró en muestras y acciones de arte político junto a León Ferrari. Trabajó como ilustradora en Tiempo Argentino, El Cronista Comercial y Página 12. Está haciendo una muestra de pinturas en el Macro, en el piso 5, donde exhibe los trabajos que ha realizado sobre nuestro río. El guionista y realizador audiovisual Juan Chiesa la presenta en la exposición, la prologa, y también hizo el video que puede verse, además de las pinturas de Fenocchio. Hablamos con los dos, Fenocchio y Chiesa. Bueno, creo que Juan entiende cierta delicadeza de mi trabajo, que en los tiempos modernos es difícil de pararse a ver pintura y poder comprender. Entonces, Juan creo que tiene esa posibilidad y esa, no sé, esa sensibilidad como para abrirse. Y bueno, y ahí hay una unión desde ahí, desde lo artístico. Y a mí me encanta su manera de mirar y me parece que tiene esa manera de desgranar la imagen, que es única. La verdad es que dice cosas que solo él las puede decir, entonces... Pero hablemos de Alejandra, que la muestra es de Alejandra. Yo te diría que tal vez lo que nos puede llegar a conectar es que yo tengo un interés documental en términos audiovisuales, y Alejandra, cuando la invitan a hacer una muestra, no hace una muestra autista con el contexto, sino hace que compenetra. Ella vino a Rosario, caminó a Rosario, vino muchas veces, investigó, observó y eligió algo. Y se quedó con esta perspectiva casi antropológica del río, digamos, lo cual es muy interesante porque en cierta manera tal vez cada cuadro de Alejandra podría ser un fotograma de la escuela santafesina de Birri. Digamos, en la Alejandra hay una mirada tan rosarina que ha logrado compenetrar en pocos meses, que hablan de un ojo sensible y observador a partir de lo antropológico.
digamos, y en eso es irreverente, porque hoy cuando tanta instalación hecha con objetos que a veces al público se les hace inaccesible observar, Alejandra se vuelve irreverente con los artistas contemporáneos como pintando. Así de simple. ¿Este otro lugar es para pintar antes que Rosario, antes que la isla? Sí, en general como práctica artística mía es cuando me invitan a un lugar, que puede haber sido la ex ESMA, el Anelador de Conti, puede haber sido la Reserva de Buenos Aires. En general es como que habito ese cuerpo de territorio y lo devuelvo en imagen de alguna manera. ¿Por qué el formato chico? Porque es más fácil de trasladar, porque es más, ya pintar en el exterior es bastante complicado porque te olvidas el blanco y ya fue, te olvidas los anteojos y ya fue, digamos. El tema, el taller es el alma del artista, el que esté el taller afuera es de mucha voluntad primero, ¿no? Porque hay que tener esa voluntad de salir a pintar. Y además porque puede fallar algo mucho más, pero también tiene una intensidad y una manera de eso que yo te decía, de habitar el territorio, estar sentada 5 horas pintando en una pescadería, en el embudo acá enfrente o donde fuese, digamos, o enfrente de la cancha de Central, no sé, siempre esa conexión con el paisaje la vengo practicando, esto de habitar el territorio y bueno, y hacer lo que se puede. Y esa comenta en su prólogo, en su presentación de la muestra, que le dijiste que no a algunos íconos rosarinos, como al Negro Olmedo. Eso hay que aclarar, no es que ella le dice conscientemente que no, pero ella transita Rosario hace muchos años y cuando posa el ojo en algo que probablemente los rosarinos tal vez no lo incluyen cuando describen su propia identidad. Es decir, los rosarinos probablemente hacia el afuera, cuando hablan de sí mismos, hablan del Negro Fontana Rosa, hablan del Monumento a la Bandera, hablan de Alberto Olmedo, o se los interpela desde ese lugar. Usaste la palabra descarta. Es que Alejandra en realidad descarta ese lugar lejano al contexto de Rosario y centra el ojo en una forma, en un hacer que es anterior a Rosario. Es decir, Rosario no era Rosario y esta gente ya estaba acá pescando. ¿Vos lo sabías eso o lo dijo él después, se dio cuenta? Él siempre lo dice mejor igual. ¿No te habías dado cuenta o él lo dijo? No, yo sé que me relaciono con la carne siempre, ¿no es cierto? Y bueno, nada, desde el borde, desde las orillas, desde la orilla de la isla, desde la orilla acá de los pescadores, desde un producto. Los rosarinos comen pescado muchísimo, en Buenos Aires no se come la cantidad de pescados y menos hay una exhibición de lo que hay de esa manera. Para mí hay como algo de la carne de Rosario. Yo hace 25 años que vengo a Rosario todos los años y varias veces durante el año. Y hay algo de la exhibición, yo no lo vi, la verdad es que me es muy, muy particular. Y este río... ¿Por qué esa recurrencia? Porque me gusta la manera en que Rosario se relaciona con el río. Además que tengo unos amigos increíbles que me llevan a lugares increíbles y eso la verdad es que... ¿Comes un pescado como no se come en otra parte? A la Bajada Mitra, donde sea, a la Florida, vamos ahí. Sí, me ayudo con fotografías. Muchas veces empiezo el trabajo al natural y lo termino en fotografías y muchas veces no, lo termino en el paisaje. En general tiene la cuestión de que el paisaje lo tenés que sentarte a la mañana y a la noche terminar, digamos, no podés empezarlo al día siguiente. El paisaje así tiene que estar en el mismo momento, digamos. Así que pintar hoy es transgredir realmente quiesa, como decís, de alguna forma. Sí, te diría es ser irreverente, es tal vez lo más contemporáneo, digamos, o sea, porque poner un migitorio en un museo es una cosa ya tan vetusta, digamos, y entonces, o poner un migitorio en 7 pisos, en cada piso de un museo, digamos, así que yo les diría a los rosarinos que esta vez tienen la oportunidad de venir al Macro a ver un artista, que sea un artista de relevancia nacional. Para mí, en su edad, Alejandra es la mejor pintora del país, que viene a Rosario, hace un trabajo documental de meses, que se penetra con Rosario y que en estos pequeños formatos sintetiza, como decía recién, una historia que tal vez es estructural a Rosario y que es anterior a que los rosarinos se reconocieran como rosarinos. Hablando de lo que haces en Canal A. Lo que yo hago en Canal A, bueno, yo en realidad fui el primer productor independiente del canal hace ya
creo que 18 años, y he trabajado muchos años como realizador. Estoy más acostumbrado a estar en ese lugar que en lo que me toca hace 3 años, después de haber entrevistado tal vez a los artistas más importantes que han pasado por la Argentina, de toda la Argentina. Uno aprende porque tiene la oportunidad durante una semana o 2 semanas de preguntarles todo lo que uno quiere, digamos, y eso es una oportunidad única, pues son como clases magistrales particulares de los maestros más importantes, cada uno en su edad. Y entonces, después de haber acumulado esa experiencia, un día se me ocurrió que tal vez tenía algo para decir y que podía ayudar a la gente a apreciar la obra. Como en este momento, digamos, uno puede apreciar muchísimo una performance, una instalación, digamos, pero muchas veces apreciar lo abstracto que hay en algo figurativo no se hace tan simple, es decir, el universo complejo que puede haber atrás de cada trazo, por ejemplo, de Fenocchio. Nombre de lo que haces en Canadá, ahora. Lo que está saliendo, bueno, salen varias cosas, pero lo más importante, que es lo que se estrenó este año, es la 3ª temporada de un ciclo llamado Conceptos para interpretar la imagen, y que es un viaje por el mundo de los sentidos y de la interpretación, digamos, ¿no? Y que se propone en cada capítulo tomar un concepto y transitar por el mundo de ese concepto, buscando tal vez el sentido común a partir de esa palabra y desandando el sentido común de esa palabra. Ejemplo. No, sí. No, por ejemplo, el concepto de estructura, porque una de las cosas que se puede apreciar en Alejandra es claramente un lenguaje. Digamos, generalmente decimos que la estructura del cuerpo humano es el esqueleto porque sostiene los músculos, pero eso no es cierto, porque los músculos a la vez sostienen los huesos. Sin los músculos el esqueleto se caería. La estructura del cuerpo humano es el ADN, porque la lógica estructural, el concepto de estructura implica una forma de organización que en la menor de las partes está la identidad del todo. Y en cada trazo de Fenocchio, por ejemplo, como es un artista y como hay lenguaje, en cada trazo de toda su obra, de toda su trayectoria, hay un mismo lenguaje. Eso es lo que constituye un artista. Ahí está. ¿Formación? Escuela Nacional de Bellas Artes, taller con Luis Felipe Noé, Yuyo, y bueno, y una formación así en el arte político y demás con León Ferrari. Y después, bueno, todos, Juan, y una vida, y esta cosa de mezclar la vida, el arte y la familia y los amigos y la expresión y todo, que ¿La vida cuánto también te va formando. ¿La vida cuánto tiempo lleva? 53 años. ¿Y haciendo esto? 53 años. ¿Qué es el arte? No sé, yo te puedo decir que yo no puedo parar de pintar y que estoy acá y tengo las pinturas ahí para ver qué momentos se van todos y puedo pintar, puedo seguir pintando, no sé, que es una posibilidad enorme de ser feliz. ¿Misma pregunta? Es interesante lo que dice Alejandra porque, digamos, si vamos al sentido original del concepto de arte, es trabajo. Digamos, entonces el arte es trabajo y es oficio y es conocer el oficio, y el arte es mucho trabajo, y cuando uno confronta con un artista como Fenocchio, uno se encuentra con alguien que está 10, 12 horas hasta las 5 de la mañana, hasta las 6 de la mañana trabajando, digamos, y del trabajo es que brota el lenguaje. Digamos, el arte es eso, tal vez poner en trabajo, digamos, que el trabajo exprese una forma de lenguaje, digamos, ¿no? Una sola palabra para definirla a ella. Alejandra es coherencia. Él, definido. Una sola palabra. Él es una red en la cual uno puede tirarse y siempre salen cosas, pescados nuevos. Florece siempre está llena de cosas nuevas. Segunda y última parte de la entrevista a Diego Bianchi. Te recibiste de maestro de dibujo. Cuando te recibiste de maestro de dibujo, tenías seguramente alguna idea o algún modo pensado o un deseo sobre cómo encarar la carrera que te acababa de dar un título que ibas a ejercer. ¿Qué te llevó al diseño y a la ilustración? ¿Qué te fue cambiando? ¿Y cómo fue cambiando tu trabajo como artista? Tu trabajo de dibujante seguramente tenía alguna otra cosa, era menos simple o era más complejo, barroco, lo que sea, o con menos color o con más color. ¿Cómo fuiste cambiando? ¿Cómo fuiste llegando a eso? Bueno, de pequeño siempre me gustó dibujar
Sí, pero ¿cómo era tu dibujo entonces respecto del de ahora? Sí, no, entiendo la pregunta, pero para contextualizar un poquito y dar pie a la respuesta, siempre estuvo mi interés por dibujar, pero, digamos, cuando tuve que pensar en instruirme un poco más, digamos, en vincularme ya pensando en una profesión, en la época en que yo tenía estos intereses no existía una carrera, no había un festival furioso de dibujo, no había un encuentro internacional de ilustración como el que hicimos en el viejo Palacio de Correos, en el Centro Cultural Kirchner, ahora hace unos meses en Buenos Aires. No había universidades como la Universidad de Buenos Aires, donde Daniel Roldán tiene una cátedra vinculada a la ilustración. Es decir, hoy hay un contexto que se ofrece para que un dibujante pueda pensar si quiere ser grabador, pintor y dibujante, digamos, más vinculado a las bellas artes, o vincularse con la gráfica y el mundo editorial, las páginas web, en fin, el mundo tecnológico de la industria con la cual puede vincularse la ilustración. Y el diseño creo que me daba esas herramientas que me posibilitaban de repente empezar a entender lo que era esa industria en la cual yo me iba a querer involucrar más adelante. Eso me formó y me hizo comprender un poco cómo podía sí yo aplicar entonces ahora mis saberes más intuitivos, ¿no? Que de repente yo tenía ese don de dibujar y esa inquietud por seguir haciéndolo, y el diseño fue lo que me encarriló, lo que me contextualizó y lo que me permitió ver que podía desarrollarme profesionalmente aliado a ese lenguaje que estaba desarrollando en la universidad. Cuando me recibo, no me cabía duda de que lo que quería era ilustrar, porque no me dediqué al diseño. Pasaron años para que sí me decidiera a hacer diseño editorial, y en el 2001, a partir de la crisis económica social que sufrimos acá en el país, junto a otros colegas, fundamos Pequeño Editor, con Ruth Kaufman, con Cristian Turdera, con Patricia Kazán de la imprenta Latin Gráfica, y a posteriori tuvimos una segunda fundación con Raquel Franco, la actual directora de la editorial. Y bueno, y esos contextos son los que permiten que uno pueda discriminar o entender a veces qué es lo que quiere. Y si no hay contexto, a veces uno necesita generar una dinámica que le permita desarrollar lo que uno tiene ganas de hacer. Ganaste muchísimos premios, Diego. ¿Cuál es el que más te marca o te importa? Bueno, sin ser ingrato, porque supongo que debe ser una pregunta que por ahí te pone en alguna dificultad, pero ganaste muchos premios. ¿Cuál es el que más recordás especialmente? La verdad que todos los reconocimientos son importantes, ¿no? Hay reconocimientos que proyectan más que otros. Por ejemplo, el año pasado fui finalista en la Bienal Internacional de Portugal de Ilustración, y este año represento a la Argentina como candidato a los premios Christian Andersen 2016. Ambos son premios de mucha proyección internacional. De hecho, ya el hecho de haber sido finalista en uno y de haber sido candidateado para me ha abierto un montón de puertas. Entonces, también hay premios nacionales que he recibido, como los premios de Alija, de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil, que también son premios que han permitido que mi obra se conozca entre docentes, entre bibliotecarios. ¿Qué quiero decir con esto? Cada premio creo que también tiene un público diferente o un destinatario diferente, y creo que la suma de todos esos reconocimientos hacen que, bueno, la labor de uno pueda ser reconocida en diferentes aspectos al mismo tiempo. Así que bueno, favoritismos no, pero sí soy consciente de que abren puertas en todos los sentidos, ¿no? El diseño, la ilustración, maestro de dibujo, ¿hay alguna diferencia? ¿Todo es arte? No sé si llamarlo arte cuando estamos vinculados a la industria. Yo te puedo decir que hay momentos en que me siento un artista gráfico porque no estoy trabajando con un contexto vinculado al encargo. Nadie viene, no tengo un cliente que viene y me encarga un trabajo. Entonces yo tengo obra desarrollada y eso puede vincularse más con el arte. Pero bueno, también los artistas tuvieron mecenas, que eran los que encargaban las obras, y hoy, si bien no existen esas familias de mecenazgo, o hay muy pocas, están las instituciones, los museos, por ejemplo, o fundaciones, que también de algún modo hacen de mecenas o hacen de contexto, y hay un encargo.
A mí no me interesa hablar de arte o pensar en que lo que uno hace es menor o mayor, como a veces yo escucho a algunos colegas. Yo hago lo que me gusta, no sé si es arte o si no es arte. Me parece que eso está a juicio de los demás, considerar lo que uno está poniendo y está comunicando y está necesitando del espectador para que sea él quien defina qué es lo que uno hace. Y a mí lo que más me interesa es hacer y buscar. Y si tengo que definir algo o algún concepto sobre lo que puede ser o no arte, para mí, relacionar la palabra arte la relaciono con un camino de búsqueda, con un camino de experimentación, un camino que creo que no acaba. Si yo hoy digo me quedo con esto, elijo hacer esto y me detengo aquí, para mí eso no sería hacer arte. La docencia es distinto, porque la docencia uno, utiliza todo lo aprendido en el oficio para transmitirlo, y los conocimientos de pedagogía y las experiencias de clase, todo eso hace que uno pueda armar un contexto para el alumno y volcar todos esos conocimientos y compartirlos. Y por supuesto que si uno sabe un poquito más y está informado sobre lo que puede ser el hegemónico mundo del arte, instituciones, galerías y museos, o fanzines. Yo conozco grandes artistas que no están en museos, o recién hablábamos con una de las chicas de la organización sobre unos artesanos mexicanos que trabajan sobre un papel que se llama amate, que a decir verdad es una corteza de árbol, y hacen arte popular. Entonces yo creo que discriminar no tendría demasiado sentido, y creo que lo más sincero es volcar todo lo que uno sabe y compartirlo. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Auspiciantes, y regresamos con una extensa agenda antes de despedirnos. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa. En pintura, Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Delfín. Telas de tapicería, cortinería, toldos. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. Centre Catalá. 113 años con la cultura de Rosario. Interfaz. Soluciones gráficas. Diseño e impresiones en pequeño y gran formato. España 1666, casi esquina Pellegrini. Teléfono 425-6385. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas. Teléfono 152-524-345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Vamos a ver imágenes de algunas de las muchas muestras que se exhiben en nuestra ciudad, que se pueden ver en Rosario. Lo que ya estamos viendo en Rosario de Santa Fe, investigación realizada por las historiadoras Agustina Prieto, Alicia Mejías y Marcela Ternavasio, que exhibe parte de la colección de historia argentina del Museo Julio Marc, intentando reconstruir el devenir histórico nacional, devolviéndole a Rosario su lugar protagónico, puede verse en el Museo Julio Marc. El Museo Castañino, París en el horizonte, la colección de Enrique Astengo, 1913-1930, muestra organizada conjuntamente por los Museos Julio Marc y el Castañino, curada por María de la Paz López Carvajal y Pablo Montini, una muestra para ir a ver. Y
Diana Randazzo, Liliana Jones y Ana Valdés en la Bolsa de Comercio Paraguay 755 llaman a su muestra Línea Abierta. El 25 de noviembre se realizó con mucho éxito en el Museo de la Ciudad la subasta de taburetes intervenidos por artistas rosarinos a beneficio del Politécnico, organizada por la promoción Alumnos 1990. Cabe señalar que lo recaudado será utilizado para comprar nuevos elementos para los talleres del IPS. En el Centre Català, Entre Ríos 761, Hugo Piccoli expone óleos, paisajes de mi país. También allí, Delia Romano, muestra de pinturas, llama a su exposición Flores de la Esperanza. Y siempre en el Centre Català, muestra anual del taller de arte del Centre, a cargo de la profesora Isabel Iglesias. Tenemos notas con Piccoli, Romano e Iglesias para la semana que viene. Chacana, Espejo de Agua, muestra de dibujos de María Elena Pires Gregorio, NLQ San Martín 750 y Carlos Avalone, No hay crimen sin sombrero, dibujos en el Fontana Rosa. Había mucho material para este programa, no pudimos poner todo en el aire, queda otra vez para otro programa. Esto nos pasa bastante a menudo, pido disculpas, nos vamos, chau, nos vemos la semana que viene, esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos podemos hacer un mundo mejor.